programa de hoy, el Papa destaca la importancia de la meditación cristiana. Papa Francisco celebrará próximo consistorio con cardenales únicamente residentes en Roma. Además, Santo Padre aprueba virtudes heroicas del empresario argentino Enrique Shaw. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos trae información de la audiencia general que presidió el Papa Francisco este miércoles, en la que recordó la importancia de la meditación cristiana. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco, en su catequesis de la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, ha hablado sobre la meditación y ha señalado que aunque la meditación es una práctica esencial del cristianismo, es fundamental para todos. El Santo Padre destacó que para un cristiano meditar implica ponerse delante de la palabra de Dios para hacerla propia. Sin embargo, la meditación no es únicamente una práctica cristiana. Existe la práctica meditativa en casi todas las religiones del mundo. Incluso es común en personas sin visión religiosa de la vida. Todos necesitan meditar, destacó el Papa, sobre todo en un mundo occidental donde la meditación representa un alto terraplén contra el estrés cotidiano y el vacío que se esparce por todos lados. El Papa insistió en que la meditación es un fenómeno que hay que mirar con buenos ojos. Recordó que todas las personas tienen una vida interior que no puede ser pisoteada y que meditar es una necesidad de todos. Al mismo tiempo afirmó que la meditación en un contexto cristiano asume una particularidad que no debe ser cancelada. El Santo Padre explicó también que son muchos los métodos de meditación cristiana, algunos muy sobrios, otros más articulados. Algunos acentúan la dimensión intelectual de la persona, otros más bien la afectiva y emotiva. Todos son importantes y dignos de ser practicados en cuanto que pueden ayudar a la experiencia de la fe a convertirse en un acto total de la persona. La meditación moviliza el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, y eso nos ayuda a profundizar en las convicciones de fe, suscita la conversión de nuestro corazón y nos fortalece para seguir a Cristo. Cada momento de la vida de Jesús, cada página del Evangelio puede ser para nosotros objeto de meditación, lugar de encuentro con el Señor y espacio de felicidad y salvación. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco celebrará un próximo consistorio únicamente con los cardenales residentes en Roma. Veamos. A través de una publicación realizada en la oficina de prensa de la Santa Sede, el Vaticano informó hace poco que el Papa Francisco celebrará un próximo consistorio público ordinario, siendo este el último paso antes de las canonizaciones de 7 beatos entre hombres y mujeres, incluido el beato Charles de Foucauld, el cual fue un soldado, explorador, católico revertido, sacerdote, ermitaño y hermano religioso, que sirvió entre los Tuareg en el desierto del Sahara, en Argelia. Por otro lado, la nota resaltó que el consejo que celebrará el Santo Padre tendrá lugar el 3 de mayo de 2021 a las 10 de la mañana, hora local. Asimismo, el mensaje subrayó que solo los cardenales residentes o presentes en Roma participarán en este consistorio que se llevará a cabo en la sala del Palacio Apostólico del Vaticano, con todas las medidas respectivas de bioseguridad para así evitar contagios por coronavirus. Cabe mencionar que estas próximas canonizaciones serán las primeras desde el inicio de la emergencia mundial por el COVID-19, pandemia que obligó al territorio italiano a suspender toda actividad esencial desde el 2020 y establecer estrictas medidas de aislamiento social. Es importante precisar que Italia presenta casi 4 millones de casos por coronavirus, 120.000 fallecidos y más de 3 millones de recuperados. En otras noticias, el Santo Padre aprobó las virtudes heroicas del empresario argentino Enrique Shaw. Conozcamos los detalles. Hace poco el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del empresario argentino y padre de 9 hijos, Enrique Shaw, con lo que su causa queda solo a la espera de la aprobación de un milagro para la beatificación. Al respecto, la admisión de sus virtudes heroicas supone que el siervo de Dios vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad.
Como se recuerda, el pasado 26 de febrero, Argentina celebró los 100 años del nacimiento de este ejemplar laico y padre de familia que también hizo apostolado en las Fuerzas Armadas del país. Enrique Shaw, hijo de padres argentinos, nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia. Sin embargo, 2 años después, su familia regresó a Argentina, donde posteriormente ingresó a la Escuela Naval Militar para ejercer una comprometida labor apostólica en los rigurosos mares del sur. Luego, ya en 1943, se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo 9 hijos. Más adelante, en 1945, pidió la baja en la Armada Argentina con el propósito de convertirse en obrero y hacer apostolado entre la clase trabajadora. Pero gracias al consejo de un sacerdote, decidió llevar el evangelio al empresariado. Años más tarde, luego de batallar mucho tiempo contra el cáncer, falleció el 27 de agosto de 1962 a los 41 años de edad. En otros ámbitos les contamos que el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española afirmó que la relación con el gobierno es de preocupante discrepancia. Veamos. Hace poco, Monseñor Luis Argüello, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, aseguró que las relaciones que mantienen con el gobierno del país son de preocupante discrepancia. En esa línea, el prelado señaló que los obispos españoles han observado que en el programa legislativo del gobierno se asienta una propuesta antropológica, algo que se evidencia en disposiciones como la Ley Celaá, que elimina la asignatura de religión y menosprecia a la escuela concertada, o en la ley de eutanasia que permite finalizar la propia vida, así como en otras legislaciones de las cuales se ha anunciado una próxima aprobación, entre las que resaltan la ley de transexualidad, por la que menores podrían cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres, o la de ampliación de la ley del aborto, que permitiría someterse a esta práctica sin conocimiento de los progenitores. Asimismo, Monseñor Luis Argüello habló sobre la Ley de Libertad de Conciencia, que pretende desarrollar un Estado aconfesional, y destacó que a los obispos de España les preocupa esta disposición que busca una reducción de lo religioso al ámbito de lo privado. En ese sentido, recalcó que reducir la libertad religiosa a una cuestión de solo conciencia podría hacer juego con una propuesta general de privatizar la vida de la fe o encerrar el ejercicio de esta misma en el seno de la conciencia o en la sacristía de cada templo. El pasado jueves 22 de abril, las Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de la Cámara de Diputados de México no debatieron por falta de quórum la modificación de 3 leyes que buscan que el aborto sea reconocido como un derecho humano fundamental y un servicio básico de salud, por lo que no serían votadas hasta septiembre. Para contarnos más detalles al respecto está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a WTN Noticias. Hola, es un enorme gusto. Rodrigo, cuéntanos, ¿cuáles son las modificaciones que buscan cambiar 3 leyes que harían del aborto un derecho humano fundamental y un servicio básico de salud? Las presidentas de las comisiones de Igualdad y de Salud, que son del partido Morena, pretendían convertir el crimen del aborto en un derecho humano fundamental a través de los términos de autonomía reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Y además querían hacerlo ejecutable, literalmente, en todo el territorio nacional a través de convertirlo en un servicio básico de salud, lo cual resulta altamente contradictorio. Y encima de eso lo querían hacer de tal manera impositivo que querían también eliminar el derecho a la objeción de conciencia en el sector salud. Estas eran las características de ese dictamen. Ahora que se debatirán estas modificaciones en septiembre, ¿qué acciones piensa tomar el Frente Nacional de la Familia para contrarrestar estas iniciativas? Lo que hemos venido haciendo son varias actividades
desde la ciudadanía para expresar nuestro rechazo a la legalización de este crimen, al igual que lo fueron el rechazo a lo que fue esa intentona de cambiarnos la Constitución a todos los mexicanos por parte de otra presidenta, también de Morena, Aleida Álvarez, de Puntos Constitucionales, en lo cual hicimos claxonazos en las principales ciudades de la República, levantamos muchísimas firmas a nivel nacional y pudimos entregarlas y hablar con los coordinadores parlamentarios. El coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria y de Morena dio su palabra de que esto ya no iba a pasar a pleno. Sobre esta base y esta tesitura hay que ubicar que este tipo de iniciativas tiene 1 año de vigencia. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y bastante fuerte para que en la próxima legislatura esto no se repita. Entonces, por un lado, tenemos la cuestión de la marcha que acabamos de realizar y por otro, la acción que debemos hacer en las elecciones. Por último, Rodrigo, estando próximas las elecciones federales en México, ¿qué mensaje le podrías dar a los mexicanos? Es muy importante ubicar que estas elecciones son literalmente de vida o muerte. Estamos en la situación en la que nos encontramos porque hay legisladores que con dobles agendas y sin decir expresamente que iban por la legalización del crimen del aborto, llegaron a los curules bajo el paraguas de la narrativa de López Obrador, que tuvo 18 años en campaña y nunca ofreció estas cuestiones de aborto, eutanasia, ideología de género, marihuana, etcétera. Pero estos legisladores, sin decirlo, lo están haciendo. Por lo tanto, estamos en un esfuerzo enorme de ir checando candidato por candidato, de ir hablando y pidiéndoles que se definan. Estamos con una campaña que es los 21 para el 21, los 21 compromisos para estas elecciones del 2021. Y lo más importante es que es una votación de vida o muerte, porque literalmente va a decidirse la vida de muchos mexicanos o la muerte de muchos mexicanos. Por eso estamos en esta campaña nacional y estamos en acción en todos los estados de la República para que se definan los candidatos y nosotros sepamos votar con un voto informado, inteligente. Y para eso tenemos la página www.sabervotar.mx, en donde se va a poder encontrar cuál es la plataforma del partido que postula el candidato, cuáles son los elementos que nos ayudan a ver cuál es la verdadera posición de este candidato en varios rubros, entre ellos los temas de vida, de familia y de libertades. También hay otra página que se llama votoporlavida.org, en donde se ponen quienes se han destacado a favor de la vida a nivel nacional. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, analista católico afirma que acciones del presidente Biden contra creencias católicas podrían ser una buena noticia para la Iglesia. Además, este 29 de abril se realizará un masterclass gratuito sobre pornografía dirigido a padres de familia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa. Ahora les contamos que un analista católico afirmó que las controversiales acciones del presidente Joe Biden contra las creencias católicas podrían ser una buena noticia para la Iglesia Católica. En recientes declaraciones de Francis Meyer, un analista católico de los Estados Unidos, el comentarista explicó que aunque la mayoría de obispos de este país están preocupados por las acciones del actual presidente Joe Biden, la gobernabilidad del mandatario podría ser una buena noticia para la Iglesia Católica.
Según explicó Mayer, el hecho de que el presidente Biden se muestre aparentemente católico, como por ejemplo mediante su continua asistencia a misa, estas son acciones que le sirven para normalizar las políticas y decisiones de su administración que atacan directamente las creencias católicas clave, como son el aborto, el sexo, la familia y el matrimonio. Sin embargo, explicó que por estas razones, el mandatario es una buena noticia, ya que en su atractiva personalidad, su alegre sonrisa, sus palabras tranquilizadoras y la duplicidad de las acciones de su gobierno, se encarna gran parte de las características del actual católico estadounidense. Por tanto, a medida que aumenta la presión sobre los católicos fieles, los tibios se van y los fieles se vuelven más fuertes, tomando en cuenta que esa es la lección central de la cruz y de toda la historia cristiana. Dios trae vida de la muerte y victoria del fracaso y la derrota. En otros ámbitos, el obispo de Springfield en Estados Unidos propuso algunos pasos para alcanzar la salud física y espiritual. Veamos. El obispo de Springfield en Estados Unidos, Monseñor Thomas Paprocki, lanzó recientemente su último libro titulado Running for a Higher Purpose, en el que comparte su testimonio como maratonista y su conocimiento práctico para lograr una buena condición física y espiritual a través de unos determinados pasos. En una entrevista concedida al National Catholic Register, el obispo americano habló sobre su nueva obra y lo que el correr le puede enseñar a los fieles sobre la vida virtuosa y el conocimiento como discípulo de Jesús. En ese contexto recalcó que este libro fue escrito desde el punto de vista de su amor por el deporte, especialmente por el hockey, con el fin de enfatizar la conexión entre lo espiritual y lo físico, y por consiguiente que la relación entre cuerpo y alma es una parte importante de nuestra fe. Además, destacó la utilidad de contar con un director espiritual con el que te puedas sentar semanalmente, mensualmente o cada 2 semanas, para de esta forma poder tener como una especie de punto de control de cómo van las cosas. Cabe mencionar que entre algunos pasos recomendados por Monseñor Thomas Paprocki se encuentran el equilibrar el ejercicio físico y espiritual con el descanso, sentir una satisfacción personal y recompensa lograr un objetivo, no rendirse y estar conscientes de que una mente sana en un cuerpo sano conduce a la felicidad eterna. En otra noticia les contamos que en Ecuador este jueves 29 de abril se realizará una masterclass sobre pornografía titulada La Nueva Droga, un evento gratuito dirigido a padres de familia. Para contarnos más al respecto estamos conectados con María del Pilar Azanza, Senior Speaker en Educatec en Ecuador. María del Pilar, gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. María del Pilar, cuéntanos cómo surgió la idea de realizar esta masterclass sobre pornografía y cuál es su objetivo. Bueno, Educatec es una iniciativa que desde hace años busca ayudar a las familias a navegar el mundo digital. Uno de nuestros ejes principales es la prevención del consumo de pornografía. Y la realidad es que la digitalización forzada por la que la pandemia nos ha obligado a pasar a todas las familias ha generado que los niveles de consumo de pornografía aumenten, ¿no? Y de hecho la edad de inicio de consumo ha bajado. Tenemos ahora niños desde los 8 años que consumen pornografía. Es por esto que nosotros hemos visto esta necesidad de generar espacios en donde se pueda dar a los padres el conocimiento y las herramientas para que puedan enfrentar esto en la casa, ¿no? Y para que puedan realmente conocer por qué la pornografía, y con base científica, por qué la pornografía genera tanto daño. ¿Podrías comentarnos cuáles son algunos de los temas que se abordarán en este evento y cuáles serán los ponentes? Claro que sí. Bueno, vamos a abordar la pornografía desde las ciencias, 4 específicamente: la antropología, la psicología, la neurología y la urología, ¿no? Y los expertos nos van a hablar de cómo se empieza a gestar una adicción a nivel neurológico y cómo esta adicción va impactando el cerebro, el comportamiento de quien consume pornografía, sus emociones, sus sentimientos, el cómo concibe a las personas, sus relaciones interpersonales, la afectación en el cuerpo, ¿no? A nivel fisiológico. Para esto vamos a tener
a 2 psicólogos, que son Pinina Delgado y Andrés Ayala, 2 psicólogos clínicos con mucha experiencia en estos temas. Y también se nos ha sumado al equipo de Educatec David Navarrete, que es un médico especialista en urología, que nos va a contar también desde su experiencia cuáles son las patologías que él como médico ha visto como consecuencia del consumo de pornografía. Y María del Pilar, ¿cómo podría afectar la vida de un adolescente estar inmerso en la pornografía? Mira, se ha comprobado científicamente que la pornografía tiene los mismos efectos que cualquier droga dura, ¿ya? El acceso a ella provoca en los adolescentes los mismos efectos y por eso hay efectos emocionales, hay efectos en la familia, en el cuerpo, en su estado de salud, en la vivencia de su sexualidad, en cómo busca el placer, ¿ya? Entonces, por eso vamos a dar esta masterclass que ve integralmente todos estos aspectos. Y María del Pilar, ¿qué consejo les darías a los padres para que orienten a sus hijos sobre lo que ven en Internet y para que puedan acudir a ellos en caso de que algo les preocupe? Bueno, por un lado, estar pendientes, estar informados, ¿no? El conocer nos da muchas herramientas para prevenir y ayudar. O sea, saber que hay expertos profesionales en el tema y saber pedir ayuda, ¿no? Ya no podemos estar ciegos o desactualizados o tenerle miedo a la tecnología, ¿no? Yo pongo a disposición Educatec, como te digo. Nosotros, además de esta masterclass, en nuestras redes sociales damos continuamente tips para padres que les pueden servir para entender cómo navegar este mundo digital. Y como nosotros, hay muchos más que estamos ahí para dar estas herramientas. Entonces, buscar esas herramientas, estudiar, aprender, para poder acompañar a nuestros hijos para que ellos tomen las mejores decisiones siempre. María del Pilar Azanza, Senior Speaker en Educatec en Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que todos se registren en la masterclass. Nos pueden buscar en redes sociales. Estamos en Instagram como @educatec5 o en Facebook como Educatec, la E y la T con mayúscula, o en www.educatec.me. En los 3 lugares se pueden registrar para la masterclass gratuita. Gracias nuevamente, María del Pilar. Ahora nos vamos con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, que nos trae información del Congreso sobre la dimensión espiritual de Santa Teresa de los Andes, que se realiza en el país hasta este viernes 30 de abril. Adelante, Giselle. Muchas gracias. En primer lugar, quiero informarles acerca de una actividad online que busca destacar la espiritualidad de Santa Teresa de los Andes. Desde el lunes 26 y hasta el viernes 30 de abril se realiza el primer congreso sobre Santa Teresa de los Andes, que busca destacar 4 aspectos espirituales de quien es la primera santa de Chile y la primera santa carmelita de Latinoamérica. Las conferencias tratan sobre el diario de vida de Santa Teresa de los Andes y su aspecto misionero, sobre cómo vivía la Eucaristía y sobre la entrega amorosa hacia Dios y hacia la humanidad. También las carmelitas descalzas del monasterio de Auco guiarán un momento de oración en la espiritualidad carmelita. El rector del Santuario de los Andes, padre Rodrigo Segura, invitó a acercarse a la figura de la santa a través de este congreso y a rescatar esa mirada que forjó Juanita Fernández del Solar desde su infancia. Ana María Rizo Patrón, una de las conferencistas y autora del libro Teresa de los Andes, Teresa de Chile, destacó que las personas podrán conocer la coherencia que caracterizó a Santa Teresa de los Andes, su amor a Dios y a la humanidad, y los frutos de su oración transformados en acción desde temprana edad. Las conferencias son transmitidas en la página de Facebook del Santuario de Santa Teresa de los Andes y por su canal de YouTube. Y ahora comparto con ustedes la alegría de un nuevo aniversario de Caritas Chile. Al cumplir 65 años de existencia, Caritas Chile reafirmó su compromiso de seguir multiplicando la solidaridad para asistir y acompañar a las comunidades más vulnerables. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, la institución ha apoyado y coordinado distintas iniciativas solidarias en el marco de la campaña nacional Nadie se salva solo. Caritas Chile agradeció los aportes recibidos de personas particulares, organizaciones y empresas que se canalizaron en su totalidad hacia los sectores más afectados por la crisis. En este tiempo, la campaña Nadie se salva solo recibió $20 millones en donaciones en dinero y especies y proyectos concursables.
se entregaron más de 3.500 kits de higiene y prevención del coronavirus, más de 61.000 canastas de alimentos, más de 1.200.000 almuerzos mensuales. Además, se apoyó el funcionamiento de 976 comedores y ollas comunes, y en algunos lugares del país se realizó un servicio de acompañamiento psicosocial y espiritual. El director de Cáritas Chile, Lorenzo Figueroa, agradeció a todos los que se han sumado a la misión de hacer posible el acompañamiento a las comunidades y familias en este tiempo de crisis. Además, alentó a seguir generando vínculos de colaboración, de trabajo en red, de fortalecimiento y sobre todo llamó a no bajar los brazos porque hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo en esta crisis que persiste. Bueno, esperamos que la pandemia del coronavirus y sus consecuencias no nos deje de brazos cruzados. Por el contrario, nos aliente a seguir multiplicando la solidaridad desde donde estemos. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por lo informado. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes tenemos cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias a las 12 del mediodía, hora de Miami. Hasta entonces.